ejemplo de la pizzería Comini. Esto es una pizzería que para que las pizzas estén rápido se prehornean antes de venderlas, para que cuando el cliente llegue se le pueda entregar rápido. El problema es que si una pieza se prehornea y no se logra vender porque la demanda fue menor, entonces eso le produce una pérdida de un peso a la compañía. En cambio, si la pizza que se prehornea se logra vender, le produce una utilidad de 2 pesos. Vamos a construir la tabla de pagos de este problema de las pizzas. Miren que las acciones son el número de piezas que se van a prehornear y los estados de la naturaleza son las demandas. Las demandas se determinó que estaban entre 150 y 180. Para no hacer una tabla tan larga y poner demanda 150, 151, hasta 180, que esos serían en realidad 31 valores, pues los vamos a agrupar en 4 valores, 150, 160, 170 y 180, para que quede más corta la tabla. O sea que 150, pues supongamos que eso quiere decir que la demanda fue desde 150 hasta 155. Lo que estamos llamando 160 quiere decir que la demanda fue desde 156 hasta 165. 170, que la demanda fue desde 166 hasta 175, y 180, que fue desde 176 hasta 180. El número de pizzas a hornear va a ser uno de esos 4 valores. Se van a hornear, a prehornear, o 150, o 160, o 170, o 180 pizzas. Entonces, recuerden que si la demanda es mayor que el número de piezas que yo prehorneé, en ese caso habría demanda insatisfecha. No vamos a considerar una pérdida, se podría considerar una pérdida por la demanda insatisfecha. Aquí no vamos a considerar ese costo de la pérdida que se produce por demanda insatisfecha. En cambio, cuando yo prehorneo más piezas de las que me demandaron, recuerde que se produce una pérdida de 1 peso por cada pizza. Entonces miren que con ese valor de 2 pesos de utilidad por cada pizza que se logra vender y 1 peso por cada pizza que no, de pérdida por cada pizza que no se logra vender, da esa tabla de pagos. Por ejemplo, la primera fila, si yo horneo 150 y la demanda fue 150, las vendo todas y cada una me da 2 pesos, 300 pesos de utilidad. Si la demanda fue 160, también las vendo todas. Antes hubo 10 de demanda insatisfecha, entonces obtengo los mismos 300 de utilidad, y lo mismo si la demanda es 170 o 180. Vamos por la segunda fila. Si yo horneo 160 y la demanda es 150, miren que me quedaron sobrando 10 piezas que me producen la pérdida de 1 peso. Entonces, logro vender 150 que me dan 300 de utilidad a 2 pesos por pizza, y tengo que restar los 10 pesos de las 10 pizzas que me quedaron sobrando, cada una de las cuales produce una pérdida de 1 peso. Entonces 300 menos 10 me da 290 pesos. Si yo prehorneo 160, todavía estoy con la segunda fila y la demanda es 160, me gano los 2 pesos por pizza, 320. Lo mismo si la demanda es 170 y si la demanda es 180. En ese caso habría demanda insatisfecha, pero yo logro vender mis 160 pizzas. Vamos a la tercera fila. Si yo prehorneo 170 pizzas y la demanda es 150, miren que en ese caso me quedo encartado con 20 pizzas. Vendo las 150 que me dan 300 de utilidad, y las 20 con las que me quedo encartado me produce una pérdida de 20 pesos, da una utilidad neta de 280. Si la demanda es 160, me quedo encartado con 10 pizzas. Entonces, vendo las 160 por 320, menos 10 pesos de pérdida de las 10 piezas con las que me quedo encartado, me da 310. Si la demanda es 170 o 180, las vendo todas y la demanda es 340.
De esa misma forma se construye la última fila para el caso de la acción hornear 180 pizzas. Miren que adicionalmente, como es tradicional en la tabla de pago, se pone la variable aleatoria demanda. Esto quiere decir que la probabilidad de que la demanda sea 150 es 0.2, la probabilidad de que la demanda sea 170 es 0.4, la probabilidad de que la demanda sea 170 es 0.25 y la probabilidad de que la demanda sea 180 es 0.15. La pregunta es, ¿cuántas piezas debo yo prehornear todos los días para lograr maximizar la utilidad con esa variable aleatoria de la demanda? Entonces vamos a calcular primero la decisión sin experimentación y después lo vamos a ver con experimentación. Recuerden que optamos por el algoritmo del promedio. Entonces vamos a calcular los 4 promedios para los 4 casos, prehornear 150, 160, 170 y 180. Si yo prehorneo 150, ¿cuánto me gano yo en promedio? Pues me voy multiplicando las utilidades por su respectiva probabilidad. Para prehornear 150 yo me gano, miren la primera fila de la matriz, 300 por punto 2 más 300 por punto 4 más 300 por punto 25 más 300 por punto 15 queda 300. Yo me ganaría 300 pesos diarios. Si yo prehorneara todos los días 160 piezas, miren que yo me ganaría, multiplico la segunda fila por las probabilidades, miren que las probabilidades son siempre las mismas, 290 por punto 2 más 320 por punto 4 más 320 por punto 25 más 320 por punto 15 que me da 314. Y así lo hago para los otros dos casos, prehornear 160 y prehornear 170 pizzas. Entonces miren que yo tengo los 4 promedios. Si yo prehorneara todos los días 150 pizzas, me ganaría 300 pesos diarios. Si prehorneara todos los días 160 pizzas, me ganaría 314 pesos diarios. Si prehorneara todos los días 160 pizzas, me ganaría 316 pesos diarios. Y si prehorneara todos los días 170 pizzas, me ganaría 310,50 pesos diarios. Miren que el mayor de esos 4 valores es 316. Recuerden que estamos en un problema de maximización de utilidades. Entonces la estrategia de esta empresa, de esta pizzería, de la pizzería Comi, debe ser prehornear todos los días 170 pizzas y de esa forma en el largo plazo acaba ganando más plata. Se acaba ganando 316 pesos diarios, que es el máximo. Ahora viene el problema de la experimentación. Resulta que apareció una empresa de mercadeo que le ofreció a los dueños de la pizzería la posibilidad de realizar un estudio de mercado. Supongamos que ese estudio es una encuesta. Preguntarle a la gente por la mañana, vea, usted va hoy a ir a comer pizza y de acuerdo con los resultados se puede estimar la demanda, cuántas personas van a ir en realidad a demandar pizza. Pero, por supuesto, la empresa que hace esa encuesta, ese estudio, cobra 7 pesos por día. Entonces, ya la empresa sabe, porque lo acabamos de determinar, que si no hace ningún estudio, se gana 316 pesos diarios prehorneando todos los días 170 pizzas. La pregunta es, ¿se deben pagar esos 7 pesos por día? A ver si eso da más utilidad o no. Eso es lo que vamos a determinar a partir de ahora. Como la demanda la redujimos a 150, 160, 170 y 180 pizzas, vamos a suponer que la empresa nos predice las demandas. Entonces, acuérdense que esa variable aleatoria se llama S, que es la predicción, los resultados del experimento. S igual 0 quiere decir, la empresa predice que la demanda va a ser de 150 pizzas.
S igual 1 es, la empresa predice que la demanda va a ser de 160 piezas. S igual 2, la empresa predice que la demanda va a ser de 170 piezas. Y S igual 3, la empresa predice que la demanda va a ser de 180 piezas. Recuerden que el primer paso en un problema con experimentación es calcular la tabla de probabilidades a priori, o sea, la probabilidad de S dado teta. Recuerden que S son las predicciones y teta son los estados de la naturaleza. ¿Cómo se construye la tabla de probabilidades a priori? Vamos a suponer que yo le digo a esta empresa, ustedes son capaces de predecirme la demanda. No, yo no creo que ustedes estén en capacidad de predecir la demanda. Ni conozco el nivel de equivocación que cometen, porque es que predecir una demanda está sujeto a equivocarse, porque es que una demanda es una cosa muy difícil de predecir, es que muy difícil, no, es imposible de predecir exactamente. Entonces la empresa me dice, ve, hagamos un experimento y verá, para que construyamos esa tabla de probabilidades a priori. Vamos a hacer un muestreo bien grande. Entonces, cuando la demanda fue 150, yo hago un muestreo durante más de 100 días. De los días en que la demanda fue 150, miro cuáles fueron las predicciones y detecto. Miren que estoy en la primera columna, que de esos días en que la demanda fue 150, miren que estamos en el probabilidad de S dado teta, o sea, dada la demanda, o sea, dada la columna. La mitad de las veces acertaron, fue 150. Un tercio de las veces habían predicho que la demanda era 160. Un sexto de las veces predijeron que la demanda era 170. Y 0% de las veces, o sea, el error más grande, cuando la demanda es 150, haber predicho que la demanda era la máxima, que era 180, nunca cometieron ese error. Lo mismo con las otras columnas. Tomemos, por ejemplo, la de 170 y las otras dos se las dejo como ejercicio. Cuando la demanda efectivamente fue 170, la probabilidad de que hubieran predicho demanda de 150 fue cero. No cometen el error tan grande. De esos días en que la demanda fue 170, un sexto de las veces predijeron que iba a ser 160. Es igual 1. Un sexto de las veces se equivocan 10 piezas hacia abajo. Dos tercios de las veces es igual 2 acertaron, porque la demanda 170 y S igual 2 quiere decir predecir la demanda 170. Y un sexto de las veces predijeron que la demanda era 180, se equivocaron 10 hacia arriba. Miren que en realidad la encuesta sí tiene un grado de acierto muy alto, porque los casos de acierto son los que están en la diagonal, son los números en que la demanda, las probabilidades en que la demanda coincide con la predicción. Entonces tengo la tabla de probabilidades a priori y en la última columna tengo las probabilidades de las demandas antes de experimentación. La variable aleatoria, que es una variable empírica. ¿De dónde salió esa variable aleatoria? No, yo hice un muestreo para estudiar la demanda. Por ejemplo, hice un muestreo durante 100 días y en esos 100 días la demanda fue 150 en 20 de los días, fue 160 en 40 de los días, fue 170 en 25 de los días y fue 180 en 15 de los días. O sea que las probabilidades de esas demandas son los porcentajes que aparecen ahí, punto 2, punto 4, punto 25 y punto 15. Miren que ya lo que va a seguir a partir de este momento es puramente mecánico, es aplicar por pasos el teorema de Bayes. El segundo paso es entonces calcular la tabla de probabilidades conjuntas, que es la probabilidad de que se den la combinación de una predicción con un estado de la naturaleza, un S con un teta, que acuerden que se obtiene con la fórmula de la probabilidad condicional. La probabilidad de S intersectado teta es la de S dado teta por la de teta, y ambos están en la tabla anterior, en la de probabilidades a priori. La de S dado teta es la que está en el centro de la tabla y la de teta es la que está en la última columna. Entonces me voy haciendo esas multiplicaciones. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que S sea 0
y la demanda sea 150. Recuerden que eso es un acierto, porque es igual 0, quiere decir, la firma predice que la demanda va a ser 150 y efectivamente es 150. Esos dos eventos al tiempo, predecir 150 y que la demanda sea 150, se dan con probabilidad de un décimo, que es un medio por punto 2. Devuélvanse a la tabla y verán que ese es un medio, que en la parte de abajo de la tabla donde están las probabilidades de teta dice punto 2. Así como acabamos de calcular ese un décimo, se calculan los otros 15 elementos para ajustar los 16 elementos y llenar la tabla de probabilidades conjuntas. Recuerden que en esta tabla, como lo habíamos dicho en el ejemplo anterior, la suma de esas 16 probabilidades da 1, porque eso es todo el espacio muestral. Una combinación de una predicción con una demanda, y las estoy recorriendo todas, me da todo el espacio muestral, y la probabilidad del espacio muestral siempre es 1. Recuerden que en la tabla anterior, en la de probabilidades a priori, la suma de las columnas tiene que dar 1. Si no les da 1, devuélvanse a buscar el error, porque tiene que haber un error. Recuerden también que en esta tabla de probabilidades conjuntas se aplica el teorema de la probabilidad total. Me voy sumando por filas. Miren que la primera fila es igual a 0, o sea, predicción de 150, un décimo más un décimo me da 2 décimos. Recuerden que eso es el teorema de la probabilidad total. La probabilidad de que predigan 150 es la probabilidad de que predigan 150 y la demanda sea 150, más la probabilidad de que predigan 150 y la demanda sea 160, más la probabilidad de que predigan 150 y la demanda sea 130, más la probabilidad de que predigan 150 y la demanda sea 180, y eso es el teorema de la probabilidad total. Entonces le aplico el teorema de la probabilidad total a cada una de las filas y obtengo las probabilidades de los S, las probabilidades de las predicciones. Miren que esas probabilidades, ya lo habíamos dicho, y estas las vamos a utilizar más adelante, son las probabilidades no condicionales. Ah, no, esta encuesta, independientemente de que se equivoque o no, con probabilidad 2 décimos, predice que la demanda va a ser 150. Con probabilidad de un tercio, predice que la demanda va a ser 160. Con probabilidad 7 veinteavos, predice que la demanda va a ser 170. Y así igualito para S igual 3, para predecir que la demanda va a ser 180. Entonces miren que no es sino sumar mecánicamente todas las filas y obtengo las probabilidades de las S. El paso siguiente es calcular la tabla de probabilidades a priori. Recuerden que esto es calcular la probabilidad de los teta dado S, y la probabilidad de los teta dado S es la probabilidad de S intersectado teta dividido por la probabilidad de S. Y esos dos valores están en la tabla anterior, en la tabla de probabilidades conjuntas. Entonces yo simplemente lo que hago es dividir la probabilidad de S intersectado teta por la suma que está al final de la fila, o sea, en la columna última. Me voy haciendo esas divisiones mecánicamente, y ahí lo que estoy haciendo es aplicar el teorema de la probabilidad condicional para obtener las probabilidades de los teta dado S, que es lo que se conoce como tabla de probabilidades a posteriori. Aquí aparecen los 16 elementos de la tabla. Entonces miren que, por ejemplo, concentrémonos en la primera fila. Miren que es dado S. Esta es dado S. En la tabla a priori es dado teta, en cambio este es dado S. Entonces, en esta, dado un S, la probabilidad de cualquiera de los teta tiene que dar 1. En esta tabla, todas las filas tienen que sumar 1. Entonces recuerden, en la tabla de probabilidades a priori, todas las columnas suman 1. En la tabla de probabilidades conjuntas, todos los elementos suman 1. En la tabla de probabilidades a posteriori, todas las filas suman 1. Y eso se puede demostrar matemáticamente. Mejor dicho, tómense el trabajo de sumar todas esas filas, y si hay alguna que no sume 1, busquen el error, porque cometieron algún error. Entonces, para S igual 0, miren, probabilidad de teta dado S. Cuando me predicen que la demanda va a ser 150, en la mitad de esos días, la demanda efectivamente es 150, ahí aciertan. En la otra mitad de los días, la demanda es 160, la predicción se equivocó 10 hacia abajo.
Y el error de que la demanda sea 170 o 180, que son ya errores más grandes, miren que no se comete nunca. Así mismo, entonces se interpretan todas las filas de la tabla de probabilidades a posteriori.